Presenta Caminos, la primera cooperativa de cuidados y salud integral del Uruguay. Puedes contar con nosotros e INACOP, construyendo cooperativismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Cooperativo. Hoy analizaremos el sector consumo, todo esto y mucho más en los siguientes avances. En la entrega de hoy analizaremos la realidad del sector consumo con el gerente de la Cooperativa de Salud Pública, los inconvenientes y contratiempos que se deben afrontar, los acuerdos que se están por aprobar y más. También una amplia cobertura sobre el primer encuentro regional que se desarrolló en Fraiventos, preparatorio para la cumbre del mes de noviembre que se realizará en nuestro país. Tendremos la palabra del presidente del INACOP, la presidenta de CUDECOP y el intendente de Río Negro, entre otras autoridades. Además, en nuestro espacio Noticop les acercaremos toda la información nacional e internacional. Se está desarrollando un ciclo de charlas en INACOP con la presencia de destacados profesionales. En otro orden, la Cámara de Diputados dio la media sanción para que continúen los representantes de CUDECOP en el directorio de INEFOP. Además, siguen los convenios entre INACOP y las intendencias. En este caso, la firma para apoyar y fomentar a las cooperativas fue con el departamento de Soriano y tendremos las principales noticias desde el exterior, varias de esas desde Brasil, donde, por ejemplo, la cantidad de asociados a las cooperativas de crédito llega a casi 9 millones de socios. En Chile, por su parte, se inició un proceso de consulta ciudadana sobre el reglamento de la Ley General de Cooperativas. Todo esto y mucho más hoy en Mundo Cooperativo. Comenzamos ahora sí con el desarrollo del programa y como lo veían en los avances, el tema principal de hoy que abarcaremos es el sector consumo de la mano de Gerardo Montes, gerente de la Cooperativa de Salud Pública. Explicó, entre otras cosas, uno de los objetivos que tienen, que es satisfacer las necesidades de los socios a través de las compras de bienes y productos y que operan a través del sistema de retención a crédito. Primero, las cooperativas de consumo son la principal modalidad, la modalidad originaria del sistema cooperativo. Surgen en realidad en la primera mitad del siglo XIX. En el Uruguay es la versión más antigua. En realidad está muy relacionado el cooperativismo de consumo en el Uruguay con entidades públicas o actividades gremiales. Tengamos en cuenta los nombres de las cooperativas de consumo. Por ejemplo, la nuestra es de consumo salud pública, pero tenemos las de magisterio, la cooperativa bancaria, Club ANCAP, entre muchas otras. Entonces hay una fuerte relación entre la actividad pública o gremial con las cooperativas de consumo. ¿Para qué función cumple una cooperativa de consumo? Satisfacer las necesidades de los socios. ¿Qué tipo de necesidades? Económicas, sociales y culturales. Básicamente la cooperativa de consumo está asociada a comprar bienes, productos, desde mueblería, productos de supermercado, electrodoméstico, bazar, indumentaria. Y uno de los elementos centrales para entender el sistema cooperativo de consumo es que las cooperativas de consumo permiten a los socios operar a crédito a través del sistema de retención. Por eso es un tema muy importante. Cuando se han ido votando a nivel nacional normas, como fue la Ley de Inclusión Financiera, uno de los problemas centrales es que esa ley no podía afectar el derecho que tenían los socios de poder operar en la cooperativa de consumo y retener de su salario aquellos créditos que eran contraídos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Uruguay, cuando pasó por la crisis del 2002 y hubo una contracción del crédito porque el sector público no podía destinar fondos y el sistema privado no se encontraba en condiciones de hacerlo, la población recurrió a sus organizaciones sociales, que fueron las cooperativas en general y las cooperativas de consumo en particular. Ahora, ¿por qué la cooperativa de consumo podía dar crédito? Porque tenía el amparo de la ley de retenciones. Luego, cuando salimos de la crisis, naturalmente hay un proceso de recuperación económica del país y las cooperativas no lograron ayornarse a cambios de la demanda, lo que ha afectado la cantidad de socios dentro del sistema. Esto no significa que las cooperativas de consumo no sean viables o que no tengan una propuesta de valor que pueda ser atractiva para otras instituciones y para otras personas, pero es claramente que por su lógica de funcionamiento muchos aspectos no han logrado ayornarse debidamente. Y en esa línea se está trabajando actualmente con el Instituto Nacional del Cooperativismo, con la Confederación que es CUDECOP y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo. Básicamente, en las trayectorias que tienen las cooperativas de consumo, la mayoría de las cooperativas de consumo comienzan a tener un proceso fuerte de formación entre la década del 20, 30 y 40. Por ejemplo, nuestra cooperativa de salud pública, creada por los funcionarios del Ministerio de Salud Pública,
Surge en el año 39 y se concreta la creación de la cooperativa en el año 42. Hasta la década del 60 e inicio del 70, el sistema cooperativo de consumo fue altamente competitivo y atractivo. ¿Por qué? Porque tenía el mecanismo de que el socio podía comprar a crédito utilizando el sistema de retención. Luego de la década del 70 y especialmente luego de la apertura democrática, comienzan a cambiar cuestiones del comportamiento del consumidor y cambian las realidades de mercado. El caso del surgimiento del supermercadismo, el surgimiento fuerte de la presencia de las tarjetas de crédito, el surgimiento de los shoppings, y eso fue haciendo que cambiara la manera en que funcionaran las propias cooperativas. Hoy en día, luego de la década del proceso del 90, es donde todo el sistema cooperativo comienza a sufrir las consecuencias de no haber adaptado su modelo de negocios. En el caso de la Cooperativa de Consumo Salud Pública, nosotros en los últimos 10 años hemos tenido que enfrentar procesos de cambios estructurales muy fuertes para tratar de adaptar la estructura y la propuesta de valor de la cooperativa orientada a lo que el socio necesariamente tiene y necesita. Nosotros que somos de la salud, hoy estamos desarrollando planes de capacitación y formación a trabajadores de la salud, a gente que pertenece al movimiento sindical o trabajadores más allá del lugar de trabajo, para acercar la cooperativa a una realidad social que es diferente. El tema es, las cooperativas hoy tienen capacidad competitiva y mire, tengamos en cuenta lo siguiente. El sector comercio en general, si uno ve los grupos del Consejo de Salarios, el sistema cooperativo de consumo pesa en el comercio en general el 0,46%. ¿Esto qué quiere decir? Que el grado de incidencia en los procesos económicos en el país, en el caso de consumo, tiene una incidencia muy menor, poco significativa, poco relevante. Cuidado que esto no significa que cuando hay un momento de crisis en el país, esa cifra que es insignificante no se potencia. ¿Por qué? Porque ese microcrédito que da la cooperativa en un momento de riesgo para el país es determinante para que la sociedad busque determinadas alternativas. ¿Cuál es la situación que actualmente tiene hoy el movimiento de consumo? Veamos el tema de los costos asociados a la operativa. Cuidado que tenemos que hacer esta aclaración. No es porque haya costos operativos elevados, especialmente en materia de salarios, que sea la causa fundamental de la situación actual, pero es una variable que incide en el proceso de reconversión. Si un funcionario hoy trabaja en un supermercado, la relación del salario del trabajador en un supermercado con relación a una cooperativa de consumo, en la cooperativa de consumo el salario es 2,5 veces superior al de un supermercado. A esto se le suma lo siguiente: en el último Consejo de Salarios hubo un proceso de uniformización de la carga horaria de trabajo y la carga horaria que hace una cooperativa se redujo de 44 a 39 horas semanales. 39 horas que no es el horario que hace un trabajador en un shopping o en el comercio en general. Con esto estamos diciendo que esa es la causa de la situación del sistema cooperativo. No es la causa de la crisis, pero es un factor que incide. Lo que mencionamos es, tengamos en cuenta que hasta la década del 80, y especialmente en la situación, no había una situación de crisis estructural del sistema cooperativo de consumo. Lo que quiere decir que en el ámbito de los consejos de salarios y los acuerdos también entre dirigentes de las cooperativas de consumo y sus trabajadores, la bonanza económica permitía, el flujo de fondos era tan importante que permitía tener una política de diferencia de salario muy importante, muy significativa. ¿El tema cuál es? Que después de la década del 90 comienza un proceso de crisis estructural del modelo que no logró reconvertirse a tiempo. Entonces, esa situación de tradiciones de derechos adquiridos determina de que si en la cooperativa no se logran acuerdos entre sus consejos con sus equipos de gestión de los funcionarios para buscar alternativas, muchas veces los costos operativos terminan haciendo que haya cooperativas que tengan que buscar otro tipo de soluciones y el peso de los costos hace inviable la reconversión. Vuelvo a aclarar lo siguiente, esa no es la causa de la crisis del sistema, pero es un factor que incide en los costos operativos. Queda mucho más para seguir analizando con Montes, por ejemplo, la reconversión del modelo cooperativo. Vamos a compartir la primera pausa y tras la misma llega toda la cobertura de lo que ocurrió en el primer encuentro regional en Fraiventos preparatorio de cara a la cumbre del mes de noviembre. Pausa y ya volvemos.